Bueno, muy buenos días con todos. Nosotros somos el grupo conformado por Jairo Vanguero Molina, perteneciente al COCALI, y mi persona Lady Lorena Macón, perteneciente al CAUPASTO. Y hoy le vamos a presentar el tema escogido, el cual fue el clonación. Este es un tema pues que ha capturado el interés científico, médico, periodístico y también de la sociedad en general, no solo por sus enormes posibilidades científicas, sino también por los debates éticos y sociales que genera. Entonces, para entender un poco más sobre este tema, queremos saber qué es la clonación. Bueno, para comenzar, definamos qué es la clonación. La clonación es el proceso mediante el cual se crean copias genéticas idénticas de un organismo, una célula o incluso una molécula. En otras palabras, se trata de duplicar material genético con una precisión tan alta que el resultado es un ser vivo o célula con exactamente la misma información genética que el original. Este proceso puede ocurrir de forma natural, como en el caso de los gemelos idénticos, o ser artificial cuando es inducido por el ser humano mediante técnicas científicas. Existen tres tipos principales de clonación. Tipos de clonación. Ahora profundicemos un poco más en cada tipo de clonación, con ejemplos claros para entender pues mejor cómo funciona cada uno. Clonación natural. Esa es la forma más común y ocurre de manera espontánea. En la naturaleza, por ejemplo, muchas plantas se reproducen mediante esquejes, rizomas o bulbos generando clones genéticos. En los humanos, cuando un embrión se divide en dos durante la primera etapa de desarrollo, da lugar a gemelos idénticos que comparten el mismo ADN. Clonación reproductiva. En este tipo, el objetivo es crear un organismo completo idéntico a otro. La técnica más usada es la transferencia nuclear de células somáticas. Consiste en tomar un núcleo de una célula de un organismo que se quiere clonar e insertarlo en un óvulo al que previamente se le ha extraído el núcleo. Luego, ese óvulo se estimula para iniciar el desarrollo embrionario y se implanta en el útero de una madre sustituta. El ejemplo pues, más conocido es el de la oveja Dolly, la oveja que fue clonada en 1996 a partir de una célula adulta de la glándula mamaria. Clonación terapéutica. Este tipo tiene fines médicos. Se utiliza células madre embrionarias para generar tejidos u órganos que pueden servir para trasplantes o tratamientos. Una de sus grandes ventajas es que el ser genéticamente idéntico al paciente, el cuerpo no lo rechaza. Por ejemplo, se está pues, investigando el uso de esta técnica para tratar enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple o lesiones en la médula espinal. Sin embargo, también hay muchos debates éticos alrededor del uso de embriones para este tipo de investigación. Clonación terapéutica. Este tipo tiene fines médicos. Se utiliza células madre embrionarias para generar tejidos u órganos que pueden servir para trasplantes o tratamientos. Una de sus grandes ventajas es que el ser genéticamente idéntico al paciente, el cuerpo no lo rechaza. Por ejemplo, se está pues, investigando el uso de esta técnica para tratar enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple o lesiones en la médula espinal. Sin embargo, también hay muchos debates éticos alrededor del uso de embriones para este tipo de investigación. Historia y referentes importantes. La clonación ha sido estudiada desde hace décadas y ha pasado pues por muchos hitos importantes. Aquí repasamos algunos de los momentos más relevantes. En 1952, Briggs y King, estos dos científicos estadounidenses realizaron el primer experimento exitoso de clonación de embriones en ranas. Lograron transferir núcleos de células de embrión a óvulos vacíos, demostrando que el núcleo celular contenía toda la información genética para desarrollar un organismo. Ese fue el primer gran paso hacia la clonación artificial. En 1962, John Gurdon, el investigador británico John Gurdon, fue pues más allá. Logró clonar ranas adultas usando núcleos de células diferenciadas, es decir, células maduras que ya tenían una función específica. Esto cambió la idea de que solo las células embrionarias podían generar organismos completos. Su trabajo fue pues tan importante que muchos años después recibió el Premio Nobel de Medicina en 2012. Aunque la clonación es tal vez una de las más promisorias tecnologías que se pueden pensar para aumentar productividad animal, vegetal, para curar enfermedades, es tal vez también una de las técnicas a la fecha aún muy imperfectas. De hecho, el hecho de intentar trabajar un óvulo de la manera en que se hace en la clonación,
al insertarle ese núcleo del ser que se quiere clonar, realmente para el óvulo es todo un trauma. Puede originar que el óvulo muera de por sí, o que de pronto parte del citoplasma se destruyan, o que sustancias necesarias vayan a sitios donde no tienen que ser. Y en caso de que el óvulo se desarrolle, es posible que el embrión sea o no sea viable, y si es viable, hay la necesidad obvia de tener ese embrión, después de que se forma, de implantarlo en una hembra, en un útero que lo reciba para su formación. Ese útero puede, ¿por qué no rechazarlo? Y en caso de que sobreviva, de pronto el parto no lo supera o puede tener defectos. De hecho, en el caso de Dolly, por ejemplo, Dolly es un animal una oveja que su longevidad normal es más o menos unos 12 años, 11, 12 años, pero Dolly murió a los 6.5 años. De hecho, no murió, Dolly tuvo que ser sacrificada por multiplicidad de problemas sistémicos que le acaecieron. Ahí la pregunta es, obviamente uno no se clona seres en etapas tempranas de su desarrollo, porque no se sabe, por el caso de un toro, un toro, un animal de producción, se clona en la medida en que ese toro con su adultez demuestre que es un animal que merece ser clonado por su productividad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se clona un animal de estos, se clona con un ADN viejo. Yo siempre digo en mis clases que el ADN envejece. No es lo mismo un ADN de un ser en temprana edad a un ser adulto o en tercera edad. Entonces, esa es una de las tantas cosas que hacen que la clonación, aunque es promisoria, es una técnica aún muy incipiente, es ofensivo, pero que necesita demasiadas pruebas y trabajos para lograr que sea útil en un 100%. Y lo otro es costosa. Para el caso de Dolly, por ejemplo, necesitaban 277 pruebas para producir a Dolly. Y para Snoopy, el famoso perrito, que también se clonó, se necesitaron 123 perras para producirlo. Entonces, aparte de que todo es deficiente, es una técnica costosa. Insisto diciendo que tal vez la clonación pues es una de las técnicas biotecnológicas más promisorias en cuanto a aumentar productividad animal y curar enfermedades o complicaciones sistémicas en los cuerpos humanos. Pero no deja de ser complejo la parte ética de estas tecnologías. Eh, ¿Quién toma la decisión de qué se clona y qué no? ¿Qué personas o grupos de humanos tienen que tomar esas decisiones? Lastimosamente, a la fecha, estas decisiones las toman entre una élite de la ciencia, donde son ellos los que deciden qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, a quién se hace. Y avalados en parte por una cantidad de personas o instituciones a nivel internacional que son los que proveen el dinero para estas investigaciones que no son nada baratas. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre se hacen unas investigaciones muy al estilo o petición de entidades que son los sponsors o los patrocinadores. De ahí que una gran cantidad de la sociedad del mundo no tenga nada que ver ni con la financiación, ni con las decisiones, ni con lo que se haga. Entonces, esa parte de la ética es muy puntual y muy decisiva y tal vez la más riesgosa en cuanto al respeto de la dignidad humana, porque casi siempre los más afectados son los que no se llevan en cuenta. Propuesta que es que se deben entonces implementar discusiones donde no solamente lo hagan entre unos cuantos, sino que sea algo más democrático y que la sociedad como tal tenga que ver con esas determinaciones. Hay una película que se llama Gattaca que tiene mucho que ver con que en un futuro ya la segregación no va a ser ni racial, ni xenofóbica por nacimiento, ni por idioma, ni por cultura, sino por genética. Estas tecnologías pueden llevar a que solamente unos cuantos se beneficien de ellas y que ya si tú tienes la capacidad de usarla o no usarla para tu beneficio, vas a ser de una élite. Y si no, pues no vas a tener oportunidades en la vida. Entonces, la parte ética es la parte más álgida y tal vez de las más complejas y la que menos se ha trabajado a nivel social. Bueno, al principio de esta grabación, Lady habló de que la conexión había captado la atención científica, médica, periodística, pero también captó la atención del séptimo arte. De hecho, el séptimo arte siempre ha sido un adelantado en muchas cosas, muchos aspectos de la vida social, y ha presentado avances que después se realizan. Quiero cerrar esta exposición, esta presentación con un par de producciones cinematográficas. La primera, la película La Isla, película de 2005, dirigida por Michael Bay, protagonizada por Ewan McGregor y Scarlett Johansson. La verdad, no la voy a contar, pero quiero que se la recomiendo para que la vean,
porque son un llamado a la posición ética que debemos tener respecto a esta promisoria y fantástica biotecnología. La cuestión en la isla es quién debe o cómo se debe clonar, qué se debe clonar, con qué sentido y qué significa en sí clonar. ¿Cómo va a ser posible que yo mañana pueda usar la clonación en mi beneficio físico porque tengo un deterioro de pulmón, de corazón o de cualquier parte? Entonces, esa película es muy importante es como un llamado de atención a cómo debemos afrontar esa biotecnología si mañana tengo la opción de tenerla. Y la otra es una producción de Netflix de 2025, no, 2015, que habla de un médico, de un señor que pasó de ser un coreano, el doctor Wang Woo-suk, que pasó de ser el dios, el rey lo dice la producción, de la clonación al desprestigio total precisamente por aspectos éticos. Él terminó en últimas en la comunidad árabe, en Arabia Saudita, clonando camellos, para comunidades de camellos, pero realmente muy interesante cómo ver cuál fue su caída, qué lo causó, qué parte ética no se manejó correctamente, causó la caída de pasar de ser un dios y un líder coreano, un punto de mira, al desprestigio, le tocó emigrar a países con mucho dinero, donde no preguntan demasiadas cosas, y termina haciendo cosas en pro de animales y no en pro de seres humanos. Entonces, son dos inquietudes cinematográficas y muchas gracias.